Muy bien, en esta tarde damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar un tema súper importantísimo, crucial para la vida eterna, y es la verdadera conversión. La verdadera conversión, lo que escucharon. Vamos a hablar hoy qué es una verdadera conversión, que muchos no saben qué es una verdadera conversión. Muchos no saben que hay conversión humanamente, donde los hombres llaman a la gente a una iglesia por una campaña, por una ayuda, por un mercado, por una amistad, pero lo manipulan bajo las obras humanas, donde manipulan su libertad de conciencia, donde son manipulados, son esclavos a las tradiciones de los hombres. Y hay que no obedezca al hombre, verá que en el problema que se mete. Hay que no haga conforme el hombre diga que debe hacerse. Inmediatamente le aplican el oprobio y la persecución. El oprobio no solamente fue en la Edad Media, cuando el sistema opresor de Apocalipsis de la iglesia falsa, Apocalipsis 17, 1 al 4, la iglesia que persiguió por más de 1260 años. Violó la conciencia del ser humano. Hizo lo contrario que Cristo nunca hizo. Cristo nunca, porque lo trataron mal, persiguió a nadie, ni lo echó a la cárcel, ni lo golpeó, ni lo maltrató, ni mandó a sus discípulos a pegarle o a quitarle la oreja a alguien para que lo defendiera. Y insultando al soberano, al rey, al ejemplo, al rey de reyes y señor de señores, y nunca utilizó la fuerza para maltratar o habló mal de alguien para que lo persiguieran, lo desecharan, lo sacaran de las sinagogas, de la iglesia. Nunca hizo eso el Señor. Contrario al poder opresor de la Edad Media, que persiguió por más de 1260 años, el cuerno pequeño de Apocalipsis 13. Ese cuerno pequeño que se levantó en la Edad Media y persiguió a más de 66.000 millones de cristianos cuando no aceptaban sus dogmas, sus doctrinas y la orden de un hombre que se había pasado por Dios, haciéndose pasar por Dios, usurpando el reino de Dios, su trono, y sentándose como Dios en las iglesias. Entonces, cuando la gente despertaba, Dios los despertaba, el Espíritu Santo, entonces este hombre de pecado los mandaba a perseguir con el nombre de que era hereje, que era fanático, extremista, disidente, reformador, con oprobio y lujuria. Era que hacía que el pueblo los desacreditaba tanto, hablaba tanto, los hacía odiar tanto, que la gente pensaba que estaba bien perseguirlos porque necesitaban defender una religión, necesitaban defender su líder religioso, necesitaban defender una iglesia, y en medio de ese celo, pues perseguían a los siervos de Dios. 1260 años. Mató a más de 66.000 millones de cristianos. Y hoy, aunque pareciera que no mata a nadie, hoy las hijas de Apocalipsis 17, 4 del 5 en adelante, las hijas de la gran ramera, esas hijas salieron de ella por persecución, porque un día se levantaron en el siglo XV, se levantaron a protestar, a decirle a sus hijos: tenga cuidado con este sistema, nunca nos aliaremos con ellos porque ellos nunca van a cambiar, porque es un sistema que Dios ha dicho que está condenado. Es una iglesia falsa en la cual Satanás es el que pone todo allí para mantenerla llena de plata
de joyas, de orgullo, de vanidades, y para que crear toda idea humana y toda empresa para mantener oprimido al pueblo y mantener todo tipo de vicios. Esa es la parte que Satanás maneja a través de la parte física. En la parte espiritual, pues él maneja a los gobernantes, los ángeles que gobiernan y son gobernados por Satanás. Su gobernante principal es Satanás, huestes malignas. La lucha nuestra no era contra carne y sangre, sino contra potestades. Quiere decir, Satanás induce a su iglesia falsa a crear empresas, a crear cosas, a crear prejuicios, a crear engaños para acusar a los hijos de Dios que no estén de acuerdo a los dogmas y a las tradiciones de los hombres, que se levanten en contra de esto o a declarar que están en la pompa, que son orgullosos. Entonces persecución, los ponen por el piso como los más viles, con el fin de que la gente los mire como peor que un animal y los persiga a matarlos. Ese es el odio de Satanás. Cristo nunca hizo eso. Nunca hizo eso el Señor. Y durante todo su ministerio nunca le echó sus discípulos a otros, ni a un Pedro que era tan agresivo, nunca lo utilizó para que lo defendiera, ni defendiera a su iglesia, porque la iglesia del Señor no se defiende a las fuerzas. El reino de Cristo es totalmente distinto, opuesto al reino de Satanás, que es un reino opositor a las malas. Lo que no le dan a las buenas sutilmente no gana, con engaño y es descubierto, entonces a las malas lo logra. Y se ha untado con los poderes de este mundo, con los reyes, príncipes, gobernadores, y ha utilizado su iglesia para hacer influencias con los príncipes y ser gobernada, y gobernar al pueblo y manipularlo. Satanás es muy astuto por todos los lados, pero él llama el ministerio de la iniquidad, el hombre de pecado. Está claro que el hombre de pecado está en un sistema falso, pero a ella le sale sus hijas a reclamarle, protestan de todo lo malo que hacen y le ven a su madre, y su madre, al ver que sus hijas le atacan y le están diciendo las cosas, pues lo único que hacen es hablar mal de ella, decir que es hereje y ponerlas en oprobio para perseguirlas y matarlas y echarla a la hoguera y crucificarla y quitarle todos sus bienes, quitarle las ayudas, ponerlos a aguantar hambre, aguantarse, lo que nunca hace el Señor Jesús, porque el Señor Jesús le da aún a los enemigos, le da. Ese es el Dios nuestro, un Dios poderoso, un Dios que nunca abandona a un fiel que le honra. Siempre que usted se levante a honrar a Dios, el enemigo se levanta a perseguirlo, a hacerle oprobio, le echa a la familia, a los tíos, los abuelos, al pastor, al ministro. Entonces uno dice, bueno, pero fue un pastor falso en la cual engañó, que Apocalipsis condena a esa iglesia que está condenada, Apocalipsis 17, ya está condenada. Pero le nace hijas y las hijas salen en persecución, maltratadas por su madre, salen a protestar por la verdad, a defender las verdades, pero en el camino se van quedando y empiezan a hacer lo mismo, a perseguir a sus miembros, a borrarlos, a llamarlos fanáticos, extremistas, al que se levante a decir algo de ellas que está mal. Y en la iglesia 3, 14 y 18, que es la iglesia Laodicea, ciega, que ama al mundo también, se untó con el mundo, bajó las normas y se untó con el mundo, y ahora lo que es no se define si quiere el mundo o quiere a Cristo, sino quiere las dos cosas. Con el pretexto de que ama a Cristo, adora a Satanás en todas las actividades que hace, las vanidades, en el orgullo, viste como el mundo, come como el mundo, se enferma como el mundo y hace tramoñas como el mundo, roba como el mundo, estudia como el mundo, donde los pone a estudiar para poder robar, enseña a sus hijos a ser ladrones cuando aceptan un ciclo de estudio en FAMI, guarderías, escuelas, prekinder y universidades, o entran a hacer una técnica en cualquier universidad o parte del Estado, o la universidad del Estado.
que de paso no cobra nada la Universidad del Estado, pero haces algo de un diplomado, pero no cobra. Pero eso se los da a los funcionarios públicos o a los ediles o presidentes o vocales de control de servicios domiciliarios. Para eso está esta universidad la universidad pública. Esa es la única que no cobra y el Estado pues paga a sus profesores, pero las otras universidades cobran un porcentaje y pues el que saque mejor puntaje pues les cobra menos, pero igualmente cobra. Esas universidades están totalmente preparadas para preparar a los jóvenes, señoritas, a cualquier persona que quiera entrar en el mundo de las injusticias. Por eso el Señor Jesús no fue a la Universidad de los Rabinos, aún en su iglesia, que era hebrea, judía, no fue a la cátedra de Moisés a ser enseñado, porque allí predominaba el orgullo del hombre, los 3 pecados de moda: orgullo, egoísmo y avaricia. El Señor sabía que estaba totalmente contaminado ese sacerdocio, pero Él, como sumo sacerdote, correcto, recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, hecho carne, demostró que sí se puede vivir un sacerdocio recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Está demostrado que sí, porque Él lo vivió en carne propia, es decir, es nuestro único ejemplo y camino a seguir. Así que usted y yo podemos seguir un sacerdocio como debe de ser, recto, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, no colocando los ojos en la universidad de lo que nos ofrece el mundo, tradiciones de hombre. Hoy escuchamos en las conversiones de hombres, en las conversiones que hacen los hombres, en el evangelismo que hacen los hombres, encontramos a los predicadores hablando de la ciencia, de los hombres, qué dijo Mahoma, qué dijo Platón, qué dijo el filósofo tal, y le dan más importancia a estos hombres, a estos filósofos, a estos científicos, a la ciencia, lo que dicen las noticias del mundo, que lo que dice la noticia eterna, la que da vida eterna, que es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, a la ley y al testimonio. Si no hablamos conforme a eso es porque no nos ha amanecido. Testimonio que Dios ha dejado para su pueblo verdadero, de Apocalipsis 17, 12. Satanás se levanta contra este remanente que es fiel, porque le cree a la palabra, ama la ley de Dios, ama el carácter de Dios, ama la justicia. No andan haciendo injusticia, no andan buscando deleites del mundo, plata, para ahorrar, tesoros, para tener carros, casas, lo que el mundo espera, lo que el mundo desea que tengamos, plata. Tesoros, los hijos de Dios que amamos su ley y el testimonio. Lo que buscamos es el reino de Dios, su justicia, y las otras cosas vendrán por añadidura. Prestamos un servicio como Dios desea que lo prestemos, voluntario, donde no nos importa el dinero. Eso es añadidura de Dios para dárselo a sus hijos en el momento que necesite dárselos, para que Él, de lo que Dios le da, comparta con la viuda, el huérfano y el pobre. Esa es la justicia. Un hombre de Dios que sea realmente, que esté convertido a Dios, es la plata que le llega, la comparte. Lo que tenga, lo comparte. Y lo da no para que otros sepan, conozcan. No lo va a conocer en las iglesias, ni lo va a conocer en la vanguardia, en los medios de comunicación, ni en YouTube, ni en Glitón, ni en ningún medio, para demostrar que Él ayuda y que pide ayudas para darle al pobre, a la viuda, o hace fundaciones para poder pedirle. No, Él no hace eso. Cristo nunca pidió plata a nadie para hacer fundaciones, ¿no? Ni sus siervos. Dios le autoriza que pida de esa manera, ¿no? Son los de la falsa conversión, los que los hombres preparan, son los que son muy perigüeños. Piden como medio de decir que va a ayudar al pobre y se enriquecen. Y los vemos cómo se enriquecen. Empiezan pobres y terminan ricos, terminan ávaros, dañando su espiritualidad por plata, cambiando la espiritualidad por plata. Muchos se han metido en este problema. Entonces, una verdadera conversión realmente es dada por Dios. Y cuando es dada por Dios, encontramos bases en ella.
Y una de las bases que encontramos es 1 de Pedro 2:4. La piedra viva. La persona es viva. Donde vaya, donde esté, representa a Cristo. Es el mismo. No engaña a nadie. No se engaña al mismo, ni engaña a nadie. Él sabe que debe hacer las cosas para honrar a Dios. Es una piedra viva. Él sabe que Dios ama a sus hijos, nos ama con amor eterno. Entonces dice, 2 de Pedro 2:4 dice, 2:4 en adelante, dice, acercaos a él piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogidas, preciosas. El 5 dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene las Escrituras. Aquí ponga en Sion la principal piedra de angular escogida, preciosa. El que cree en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creáis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto es Cristo Jesús. Pero también nos pone en el mismo lugar de que cuando vivimos el Evangelio como es y somos piedras vivas y llevamos un sacerdocio santo, recto, sin ir a perturbar nada, sin ir a hacer ningún tipo de injusticia, sin ir a aparentar nada, ni vivir el fariseísmo, ni vivir deshonrando a Dios, pues lo único que hacemos es ser desechados, somos odiados, así como desecharon a Cristo por ser piedra viva y llegó a ser la piedra angular, no fue avergonzado, aparentemente avergonzado porque lo llevaron casi desnudo, lo crucificaron casi desnudo, lo puso Satanás a padecer hambre y sed, lo maltrató, lo escupía, ¿qué no le hizo? Y aparentemente pues parece que mire que sí fue avergonzado pero ante los hombres fue avergonzado, pero ante el Padre no, porque era necesario que el Señor padeciera para poder vencer al mal, para vencer a Satanás, aplastar la cabeza a Satanás, para aplastársela. Satanás lo hirió en el calcañar, pero Cristo le dio una cabeza. Y con su muerte, hoy escuchamos el grito de la gran victoria. El grito sobre la gran victoria sobre el pecado. De que sí, el hombre puede ser vencedor sobre el pecado al lado de Cristo, permaneciendo al lado de él. Si se suelta, pierde, fracasa. Y vemos ejemplos en la Biblia de hombres que se soltaron un momentico y el pecado casi se los lleva. Fueron carbones arrebatados por el cielo. No hay otra forma, el ser humano no tiene poder para vencer el pecado. Solo el poder está en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Por eso una verdadera conversión, somos restaurados por Él. Es el Señor el que reifica sobre nosotros. Es Él el que forma el carácter en nosotros. Es Él el que da los frutos en nosotros cuando nos ponemos en el lugar de Dios. En el lugar de Dios significa no como Dios, sino que nos dejamos transformar por Dios. Y empezamos a desechar el mundo, a odiar el mundo, las tradiciones del mundo, diversiones del mundo, los paseos del mundo, que es para ir a mostrar calzoncitos. Los paseos del mundo son cuando usted va a la playa, las mujeres, a ir a sentarse y a mostrar sus partes íntimas, en licra, hombres también, a mostrar islas nudistas. El pecado está abierto por todos los lados, bien nudista, o bien que vaya allá en pantaloneta, o bien vaya en licra, o vaya en panties, mostrando sus partes íntimas. Es pecado por donde sea, porque esos son sitios donde yo no debo de ir a provocar mis avenidas del alma, mi imaginación. Yo debo de cuidar mi imaginación, debo de cuidar mis ojitos, que son las avenidas del alma, mis oídos, mis olfatos, mi boca, lo que como, y mis manitas, y
mi imaginación la debo cuidar, no debo exponerla donde sé que me van a ganar. Adán y Eva las expusieron y perdieron. Y mire, el pecado lleva 6.000 años y el daño que ha hecho es terrible. Así que el Señor nos llama a ser piedras vivas. Y Él dice a través del apóstol, en 1 de Pedro 2, 4, dice: acercaos a Él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogidas y preciosas. Quiere decir que cuando usted ama a Dios, es una piedra viva, un sacerdocio santo, recto. Usted quiere vivir una vida perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal, pues a usted no lo van a querer en ninguna iglesia, en ningún movimiento, ninguna persona independiente. No lo van a querer. Tu mensaje no es querido, tu mensaje es rechazado. Inmediatamente le aplican el oprobio, inmediatamente le aplican la persecución, en el sentido de no dejarlo participar, de que es fanático, que es extremista, y entonces tú empiezas a llevar una vida dolorosa. Empiezas a atacar a una familia, con los hijos, con los nietos, con los amigos, con los vecinos. Empieza lo propio. Eso apenas principios de dolores, porque cuando vengan los momentos más difíciles, que otra vez este sistema falso se levante, tome el poder que perdió en la Edad Media, que perdió en 1798, lo perdió el poder civil, y vuelve y toma otra vez el poder civil, lo tome otra vez. Vamos a ver cómo van a sacar las garras, porque no ha cambiado. Lo que han cambiado es de estrategia, pero la maldad sigue. No es que siguen aumentando empresas para que vendan vicios, toda clase. Por eso dice que toda clase de ave inmunda habita allí, pero agazapada. Espiritismo ya con título, para que la gente no se maree con los brujos, con los hechiceros. Ha puesto psicólogos, una licenciatura en psicología, para que nadie se percate y pueda trabajar a la gente que está en problemas, que él los tiene esquiciados, los tiene en dificultades, los tiene pasando luchas. Entonces, para que no se le escape de sus manos, entonces trabaja de mente a mente para que vayan a estos profesionales, y entonces allí estos profesionales, religiosos o no religiosos, que igual hacen el mismo daño, y no se escapa, esto es espiritismo vivo, puedan trabajar y puedan tranquilizar esta mente. Y de ahí, después de ellos, pues lo mandan al psiquiatra a tomar pastillas y mantenerlo a punta de pastillas. Y estas personas, pues, el día que no tomen pastillas, no son capaces de controlar su mente. Pero hay poder en Jesús. Claro, es que el ser humano no puede solo, pero Dios lo ayuda. Si alza los ojos al cielo, Dios le ayuda, Dios le fortalece. ¿Y qué lo llevó allí? ¿Qué lo llevó allí?